Muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta tarde tenemos el gusto de presentar la segunda edición del Vademecum de Victimología, autoría del doctor Rogelio Barba. Esta tarde nos acompañan también los doctores, la doctora Sara Carolina González Medina y el doctor José Zaragoza Puerta. Bienvenidos, doctores. Agradecemos, doctor, la confianza por considerar a Tirán para esta segunda edición del Vademecum, que evidentemente, con relación a la edición anterior, pues está actualizada. Les doy la más cordial bienvenida, doctor, le cedo la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para que haya ahora el doctor Rogelio Barba Álvarez para esta presentación de su libro, esta segunda edición. Por supuesto, a la profesora de la Universidad de Guadalajara y no menos a la editorial Tirán. La charla que y agradezco por supuesto a los alumnos aquí presentes y al profesor de la universidad. Allá veo al doctor Eduardo Barajas, un egresado de la Autónoma de Nuevo León, un gran académico también de la UDG. Sin duda que Guadalajara es un referente exponencial de lo que implica la generación del conocimiento, y que mejor con una editorial que es de vanguardia y es referente a nivel mundial. Y bueno, mi charla es tematizado en tres ejes temáticos. Tiene que ver con este trabajo que es fantástico, es el Vademecum de Victimología, la segunda edición del doctor Rogelio Barba. Y quiero hablarles un poco de quién es el profesor Barba, por qué es importante que una obra se publique en una editorial de alto prestigio, y finalmente cuál es el aporte científico práctico de este trabajo. Y bueno, lo primero que me viene a la mente es ¿para qué hacer un libro? ¿Para qué hacer una publicación? ¿Qué razón tiene para un autor presentar una obra como esta? Pues, sin duda, tiene que ver no solamente con exponer o compartir las ideas. De nada sirve todo eso si está en el abstracto, si no se aterriza en la realidad. Y en ese sentido, creo que al final será una de mis conclusiones. Ese es uno de los grandes aportes que tiene este trabajo del doctor Rogelio Barba. Y bueno, quiero decirles que el doctor Rogelio Barba es un profesor que desde que estudiaba la licenciatura trabajaba y estudiaba. Se titula, se va a España a hacer su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, hace su tesis sobre el tema de prostitución, centrado desde el derecho y la criminología, y por supuesto en una estancia postdoctoral con uno de los máximos referentes en el derecho penal italiano, como es el profesor Ferrando Mantovani. Realiza un trabajo espectacular. No tengo empacho en decirlo, el mejor penalista que trabaja la obra de la doctrina italiana es el doctor Rogelio Barba Álvarez. No hay en México ninguno que maneje la doctrina de estos italianos. Busgo, Fiandaca, Mantovani, toda esta escuela grandista ferrarioliana, él es el mejor exponente que tenemos como mexicanos. Para que sepan de qué talante y talento estoy hablando, y que sepan ustedes de qué estamos. Muchas veces los mexicanos nos descalificamos, en mi caso no es así. Un profesor que su impronta la refleja en este Vademecum. Él es capaz de llevar, si me permiten, en un bamboleo, en un péndulo, lo que el profesor don Antonio García Pablos de Molina hace referencia cuando en su libro de criminología alude a que hablamos a un diálogo, entramos en un diálogo entre las togas negras y las batas blancas. Esto es el derecho, la criminología y por supuesto que la victimología. Y este trabajo está centrado en el tema de la víctima como la parte final a la que llega hacia el derecho penal. Sin duda que es un gran aporte para la Academia Mexicana. Yo, ahora
comentaba que venía de Morelia, porque yo soy de Morelia, pero trabajo en la Facultad de Derecho y Tecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuando venía releyendo el trabajo, me imaginé que este libro era como cuando ustedes van a algún taller mecánico y ven la cantidad de herramientas. Hagan de cuenta que este vademecum es ese carrito de herramientas. La profesora lo dice en la presentación de esta segunda edición, y voy a tomar solo una idea nada más de ella. Es una herramienta, pero que no solamente está ahí, sino que además va a permitir conocer, comprender y cómo poder aplicar estos insumos que nos está dando el doctor Barba para poder aplicarlo a la realidad mexicana. Pero además celebro mucho que en esta segunda edición me cuestionaban por qué hacemos una segunda, tercera edición. La hablaba hace rato con el doctor Barba. Sin duda tiene que ver con la necesidad de actualizar la ciencia con el desarrollo social. Dice el profesor ya fallecido, el profesor Maldonado, del Autónoma de Nuevo León: conocimiento que no se aterriza a la práctica no sirve, es obsoleto y se queda aquí. No nos interesa tener libros en estos estantes, nos interesa tener, es un gran paso que haya editoriales que confían en los profesores e investigadores. Cuando toque el tema de editorial, haré lo propio. Sin embargo, esto no sirve si no se aterriza a la realidad. La sociedad mexicana demanda respuestas, no a través de ocurrencias, sino a través de objetividad. Y la única objetividad nos la da la ciencia, porque la ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, que están tendientes, orientados a aproximarse a dar una solución a un problema. Y esto es precisamente lo que se requiere para solucionar los problemas en la realidad mexicana. Y tiene que ver con la parte de la función de la política pública y de la política criminal a los ojos del profesor Klaus Roxin, y por supuesto de la política criminológica a la visión de Rodríguez Manzanera. Todo esto es un insumo que cualquier operador de seguridad, de prevención, de reinserción, de sanción, de ejecución de penas le va a permitir comprender cuál es su objeto de estudio. Pero no solamente nos quedamos ahí. Cualquier lector, hombre medio, no medio ideal, hombre medio, es capaz de comprender cada una de las voces que están aquí. Porque no son opiniones del doctor Barba solamente. La soporta, como diría el profesor Klaus Roxin en Alemania, a partir de la moderna dogmática penal, de la ley, de la jurisprudencia, de tratados internacionales, de conceptos doctrinales. Eso es lo que tiene esta obra. No solamente son voces, para eso tenemos diccionarios comunes, jurídicos, criminológicos. Este es el gran aporte de este vademecum. Ya introduciéndome al tema de la obra, una segunda edición que entiende que es necesaria actualizar en las realidades sociales mexicanas. Ustedes saben que en el año 2008, en el 2011 y todo el desarrollo de las normas dan tránsito a un nuevo modelo de justicia penal. Justicia penal donde la solución del conflicto ahora varía, y no es que se dé más derecho o atención a la víctima, se tiene que dar, como dice el profesor Juan Ángel Salinas, los derechos humanos se tienen que ver de una manera circundante. La gran bondad del sistema de justicia penal mexicano no es la oralidad, eso no es cierto. La gran ventaja de este sistema de justicia es que transita en tres ejes, donde este vademecum tiene presencia. En la justicia alternativa, artículo 17, los mecanismos alternos de solución de controversias, en el caso que nos ocupa materia penal. La justicia retributiva, el artículo 18 constitucional, y la justicia restaurativa que está inserta en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y ahí la víctima está teniendo presencia. Ya me ocuparé en su momento para compartirles cómo trato de hacer un modesto aporte sobre esta obra en esta realidad mexicana. Celebro mucho que el doctor se haya apoyado
en discípulos para poder quitarse esa ceguera de taller. Solamente, le comentaba al doctor, solamente el que trabaja acierta o se equivoca. El mediocre, ese no hace nada. Y por eso celebro que él haya abierto esa posibilidad para, con esa nobleza y con esa capacidad de análisis, pueda enriquecer esta obra que nos oferta. Y bueno, entrando a la segunda etapa, creo que es loable destacar que las editoriales apuesten por trabajos serios, importantes, que aporten soluciones. Y creo que en este caso el doctor Barba supinamente supera esta atención que tiene la editorial Tirando Blanco Española. En mi opinión es la mejor de América, de Iberoamérica. Es un referente en la editorial Tirando Blanco. Y agradezco mucho que a los investigadores mexicanos nos den ese espacio para publicar. Y que este ejemplo que hoy tenemos, ustedes lo sigan, jóvenes, porque ustedes son el presente. No se trata de ir a gritar a las calles a tontas y a locas. Se trata de hacer la revolución a partir de las ideas soportadas con objetividad, no con ocurrencias, porque eso es hasta aquí, creo que ya todos estamos cansados, ¿no? Y esa es la idea de esta Feria Internacional del Libro. Y bueno, entrándome ya al tema que me ocupa, sin duda que el trabajo del doctor Barba, estructurado en una serie de voces que la puedo ubicar en diversas áreas científicas: el derecho penal, el derecho procesal penal, el de la criminología, la victimología, cualquiera de estas disciplinas que tienen que ver teniendo como epicentro la persona que ha sufrido un menoscabo en su persona o pertenencias, la víctima. Y todo esto va a permitir que podamos nosotros en ese carrito de herramientas poder ir analizando cada una de esas voces y comprender por qué hablamos de un delito doloso, por qué hablamos de un sistema de justicia acusatorio, cómo podemos comprender que la víctima está siendo vulnerada y cómo evitar esa revictimación cuando en ocasiones el fiscal, el Ministerio Público no sabe cómo atenderlo. Y todo esto creo que es el gran aporte que tiene esta obra, donde además entiendo que tiene un plus, y no la entiendo, de eso estoy seguro, no para qué vine. Nos aporta otros conceptos que tienen que ver con una visión internacional de la obra, hablando de conceptos como el apartheid, que muchas personas lo han escuchado, pero ni siquiera lo han leído, mucho menos lo han comprendido de cuál es esa esencia, cuál fue su momento, cuál fue su contexto. Siempre que estemos analizando un trabajo, es importante tener claro el texto y el contexto de cada palabra para magnificar y tener claro lo que se está haciendo por parte del autor. Y es muy claro y es muy preciso. ¿Y saben qué es lo más agradable para uno lector? Que lo digiere de una manera tan común. Ojo, que eso no implica que no tenga una calidad o una impronta intelectual. Por el contrario, aquellos que tienen esa capacidad cognitiva y esa capacidad cognitiva para transmitir en términos simples lo que se quiere decir, en mi opinión, esos son los verdaderos científicos. Y en esta ocasión, y créanme que quiero y admiro mucho al doctor Barba, pero amor no quita conocimiento. El doctor Barba, donde se pare, es un referente. Créanme. Y aquí en la Autónoma, en la Universidad de Guadalajara, se darán cuenta de ello porque lo ha observado. Y en la Autónoma de Nuevo León digo lo mismo. Es una persona que ha formado cuadros y eso es la consecuencia de este tipo de trabajos. Una persona que no solamente se dedica a aportar conocimiento, sino a propiciar sus propios cuadros
que la sociedad pueda tener gente pensante. No en vano ha sido, ¿cuántos años ha sido miembro de este panel de investigadores? 20 años. Díganme cuántos mexicanos conocen ustedes que tengan 20 años continuos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en México. Por eso es importante que cuando ustedes vean un libro, vean también, válgase la cacofonía, de qué autor estamos hablando. Y destaco esto porque es muy importante para ustedes jóvenes. ¿Cómo puedan ustedes también seguir ese ejemplo? El doctor Barba lo tuvo, el profesor de España, sin duda. El profesor Mantovani, no sé si está por encima o al nivel de Ferragnoli. Con eso les digo todo. Y este señor es discípulo. No sé si han leído su obra, su tesis postdoctoral, que se llamó La recodificación del derecho penal. ¿La han leído? Pues deberían de leerla, porque ahí está toda la doctrina italiana que no van a encontrar en ningún autor penalista mexicano. Nadie es profeta en su tierra, desgraciadamente, no más que hay excepciones, y por eso yo quiero compartirles eso, para que por favor le pregunten al doctor, y espero que Tirando Blanche apueste por ti una vez más, y esa recodificación de ese derecho penal pueda tener una actualización, porque es necesario. Yo soy convencido que en este país falta talento en la parte del derecho penal. Pocos lo entienden, mucho menos lo saben aplicar. Y es ahí un espacio de oportunidad. Y por ello creo que esta obra es un gran aporte para la sociedad. Ya para no quitarles más el tiempo, este trabajo sí puede ir transitando desde las diversas disciplinas científicas. Ya les dije, la criminología, la victimología, el derecho procesal penal, el derecho penal, pero este trabajo, me voy a ir un poco más a la cuestión teórica, puede estar teniendo presencia, y la debe de tener, en la parte de la teoría del delito, en la teoría del proceso penal y en la teoría de la pena. Porque en la teoría del delito tenemos que tener presente cómo construyo un delito para identificar que tenemos una víctima y un victimario que ha transgredido bienes jurídicos penalmente relevantes del sujeto pasivo del delito, del drama penal, como diría el profesor Carrancay Rivas, y cómo en el proceso penal todo ese instrumento que está previsto en el artículo 20 de la Carta Magna Mexicana, cómo la víctima tiene sus derechos, cómo el victimario tiene los suyos, y cómo a la luz de los derechos humanos todos estos principios que están en el 20 constitucional tienen que estar operando en pro y en contra de unos y otros, fiscalía, defensa y juzgador. En esos tres actores tiene que estar presente la figura de la víctima, y este trabajo les va a dar herramientas. A propósito de nuestros jueces que han sido seleccionados por voto popular, creo que será muy bueno poder darles algunas capacitaciones, porque no es nada sencillo comprender. Por eso en España, y me voy mucho al modelo español, ya estudié, querido maestro García Valdés, quien abolió la pena de muerte en España, y por supuesto que construyó el gran modelo de reinserción social en español. Cómo él entiende que los conocimientos de la criminología, del derecho y de la victimología nos van a permitir comprender cómo atender ese fenómeno del conflicto social. Y en ese sentido, la teoría del delito me va a dar todos los elementos para comprender si hay, desde cualquier perspectiva doctrinal, científica, desde un causalismo, causalismo, finalismo, funcionalismo, me da igual. Tengo que estructurar si ese comportamiento donde se presume que hay una víctima, realmente al final sí se cometió ese delito. A la luz de la teoría del proceso, ya les dije cómo el proceso sirve como mecanismo para vencer la presunción de inocencia, aunque
que hay una antinomia con la prisión preventiva justificada, ya se hace referencia en la localización de la prisión preventiva, donde Francesco Carrara la denunciaba, que al día de hoy sigue presente, y como a la luz de la teoría de la pena, la Justice Restorative, Howard Zero, como está diciendo, oye, ya te quebrantaron el principio de presunción de inocencia, ya el principio de culpabilidad está demostrado, a partir de ahora, ¿qué podemos hacer intramuros? Porque a lo mejor la víctima quiere saber qué pasó, por qué la golpeaste, por qué la pusiste en esa posición de víctima y cómo esta nueva visión de justicia restaurativa va a permitir expiar todo el conflicto, las necesidades, las responsabilidades que deben de tener los partícipes del drama penal. Y para concluir, pues, doctor Barba, quiero felicitarte y te lo pido que hagas extensivo a tu familia, porque ojalá que tuviéramos muchos mexicanos académicos como tú. Aquí enfrente veo varios, pero necesitamos más. Y la parte del derecho, de la criminología y de la victimología, creo que en este nuevo paradigma de solución del conflicto demanda nuevos escenarios donde los actores sean ustedes jóvenes y que tienen todas las herramientas para alcanzarlo. Aquí está el ejemplo de gente mexicana exitosa que va al extranjero, que aprende otro idioma y regresa no con un papel. Los papeles no hablan. Cuando ustedes escuchan a una persona se dan cuenta si es coherente con lo que piensa, con lo que dice y cómo lo transmite. Ese es el éxito del conocimiento. No hablar por hablar. Esos son los del otro lado. La persona que no vence, que convence, es a través de la cientificidad. Y por eso celebro este trabajo, doctor. Te felicito y ojalá que vengan muchos más. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Doctora Carolina, bienvenida, por favor. Yo en primer lugar quisiera igualmente agradecer al doctor Barba la invitación para estar también participando en este libro. Por supuesto la compañía del doctor Zaragoza, que también escribe en esta editorial y por ahí está uno de sus libros, y por supuesto la editorial, que es quien aporta estos espacios para que los presentadores, quienes son los autores de este texto de la innovación criminológica, victimológica, jurídica, pues puedan también presentar sus obras. Yo elaboré un análisis de este vademecum en relación a los términos que utiliza. En primer lugar, quisiera yo destacar que este vademecum evidencia la capacidad que tiene el doctor para integrar los términos no solamente históricos, sino también legales, psicológicos y culturales, para ofrecer una visión mucho más holística de la víctima y el victimario. Este vademecum no solamente define un glosario técnico, como lo decía el doctor Zaragoza, sino que también hace esta parte de mezclar estas voces, estos sentidos y darles una nueva esencia. Es también una conexión de la teoría legal junto con estas realidades social, psicológica, histórica, y de algo muy importante que por muchos años se ha dejado de lado sobre el sufrimiento humano. La esencia y el valor de los términos que se incluyen en este vademecum incluyen su alcance que el doctor pudo traer en relación a lo inter y lo transdisciplinario. Este libro no se limita en la definición jurídica clásica, solamente, como lo decía el doctor, como un glosario suelto de temas inconclusos, ¿no? Sino que utiliza estos términos, estas voces, para hacer una puerta de entrada hacia un análisis holístico. La especialidad de este conjunto de términos yo la ubiqué en 3 ejes que son a los que me quiero referir, precisamente por las voces que se desarrollan aquí.
En primer lugar, yo considero que está el mandato legal de protección hacia las víctimas, por otro lado, la ampliación del campo criminológico y en tercer lugar, la profundidad histórica y psicosocial del daño. Entonces yo me permití seleccionar algunas de estas voces que me parecieron más relevantes, primero por lo específico de la materia, pero también ya las que la cultura han como introducido más profundamente y que el doctor las ha puesto de este lado. Entonces, en primer lugar, este Vademecum contiene herramientas de aplicación obligatorias para el Estado. Como sabemos, pues la definición de víctima y los derechos de la víctima o el ofendido, que son la base, la especialidad y codifican la obligación estatal tanto de proteger como de resarcir, el motor de las reformas penales modernas. En segundo lugar, en este primer rubro, pues la reparación integral, porque es especial en virtud de que va más allá de que hablemos de una simple compensación económica, sino que hablamos de una rehabilitación, de las garantías de no repetición, y esto implica que haya un resarcimiento especial para la víctima. También este Vademecum pues habla de la victimización primaria, secundaria, terciaria, para que con la victimización secundaria pues se haga una crítica directa hacia el sistema de justicia, se obligue a los funcionarios a evitar esta revictimización, y la terciaria que pues nos habla ya de un problema colectivo. También establece voces como la dinámica victimal o la victimodogmática, que permiten una especialización en el análisis del caso, y en este caso pues son trascendentes porque nos permiten individualizar y nos permiten responsabilidad y pena en virtud del rol de la víctima sin que caigamos en los contextos de la culpa. También establece el enfoque diferencial y especializado como término para obligar al derecho a que se sensibilice hacia la diversidad y que se garantice que la justicia no se adapte, la justicia precisamente se adapte a la vulnerabilidad. Esto es por cuestiones de género, de edad, la cuestión de derechos indígenas y no al revés. En el segundo rubro me gustaría como comentar este eje de amplitud ya criminológica y cultural que el doctor establece en este Vademecum, que se distingue porque integra fenómenos especializados y fenómenos de la cultura popular que demuestran que la victimología abarca más que violencia física, es más allá de esta lesión. Aquí yo puse algunos términos en conjugación, por ejemplo, crimen de cuello blanco con la aporofobia, que estos dos términos demuestran una amplitud del victimario. Por ejemplo, el crimen de cuello blanco es especial al victimizar de una forma masiva e invisible, por ejemplo, en el caso de fraude o corrupción, y la aporofobia porque expone una victimización sistemática basada en la exclusión social, en el prejuicio, que sin duda es un tema de análisis criminológico mucho más profundo. También en este mismo rubro ubico yo el síndrome de Estocolmo y el síndrome de la mujer maltratada porque son trascendentes por el impacto psicológico y legal. El síndrome de Estocolmo explica una reacción de supervivencia, pero si analizamos otras voces como este síndrome de la mujer maltratada, pues hablamos también que va cambiando la jurisprudencia, que se va adaptando este criterio mucho más amplio sobre la legítima defensa en el contexto de la violencia de género cuando esta pues ya se vuelve crónica. Y el último punto que yo establezco aquí es la cibervictimización y la paradoja de la inseguridad. Estos términos abordan la realidad contemporánea, el primero porque es novedoso, porque establece un carácter transnacional de los delitos, y el segundo, en hablar de la paradoja de inseguridad, pues conecta a la victimología con la sociología, pero también los medios de comunicación y el análisis que se tiene hacia el miedo subjetivo al delito. En el último rubro que ubico yo los conceptos que fui como marcando, subrayando de este Vademecum, me interesa desde el enfoque de profundidad histórica y psicosocial. Estos términos que voy a mencionar a continuación me parecen cruciales porque
proporcionan un contexto no solamente histórico en persecución, sino que también profundizan un daño emocional y sobre todo nos hablan sobre la recuperación. El primero, sin duda, es al respecto de la banalidad del mal, este término de Hannah Arendt que establece como si hay una responsabilidad por los actos y no se puede justificar simplemente en estar siguiendo órdenes, ¿no? Entonces yo lo uno junto con el Maleficus Maleficarum y el concepto de bruja. Son especiales porque estos términos tienen un valor histórico, tienen también además un valor filosófico. Por ejemplo, la banalidad del mal permite analizar la victimización masiva como resultado de una obediencia burocrática. El Maleficus Maleficarum y este término de consignación como bruja, pues son el paradigma de una victimización institucionalizada, de estigmatización, incluso la persecución, y muestran más allá un precedente histórico de la violencia que se ejerció en contra de grupos específicos, en este caso, pues como lo sabemos, en contra de mujeres. También en este rubro ubico el concepto de cuna de Judas y lavado de cerebro. Estos términos me parecen especiales porque detallan las metodologías de victimización que podemos señalar que son las más brutales. La cuna de Judas ejemplifica la violencia física de la tortura como crimen de lesa humanidad, mientras que hablar de lavado de cerebro se analiza como esta victimización por la anulación de la voluntad, cuando hablamos en el caso, por ejemplo, de la trata o de sectas. En este caso, pues nos referimos hacia un daño psicológico que exige un enfoque distinto, sin duda, de la reparación. También aquí me parece importante rescatar este término de alcahuete, cuando no solamente dirigimos el foco del contexto al autor material, sino que también a aquellos que son facilitadores de los delitos, que este término es vital para que podamos comprender en el caso también de las redes de explotación. Hay otros términos que me parece que el doctor ha puntualizado también al respecto de lo que ya asumimos como la cultura popular, por ejemplo en el término de chanclazo o de corazón roto, que para mi análisis al respecto de este vademecum, pues me parece interesante cómo hace esta traducción, ¿no? Por ejemplo, esta denominación de chanclazo pues nos lleva a una esfera de maltrato infantil. El tema serio pues nos habla también de violencia intrafamiliar, que ha estado como muy normalizado en algunos casos y que puede subir de niveles, ¿no? En el caso del corazón roto, pues podríamos aquí referir sobre un daño moral, una metáfora a este daño moral afectivo que no solamente puede ser objetivado y cuantificado para su reparación legal, sino que también pues nos habla de este contexto victimológico. En el último grupo de conceptos que yo establezco, por un lado es el de pesimismo y al sentido opuesto, al polo opuesto, pues es el de resiliencia. El primero de ellos expresa el resultado de una ya desesperanza y el trauma no tratado, pero por otro lado la resiliencia, que es su polo opuesto, es el término más importante para la rehabilitación. Este nos lleva hacia una meta terapéutica y es también un indicador de un sentido de empoderamiento para la víctima. Entonces con esto yo quisiera concluir con lo siguiente, que este vademecum es especial en transformar no solamente ese sentido de voces, lo que pudiéramos pensar como un glosario, ¿no?, sino que realmente se vuelve un mapa interconectado, un mapa conceptual interconectado, y permite que nosotros los lectores podamos comprender no solamente por qué cada término está incluido dentro de este vademecum, sino también cómo la victimización se manifiesta dentro de la ley, se manifiesta dentro de la historia, se manifiesta dentro de la psicología y también dentro del sentido de la sociedad en sí misma. Entonces, por mi parte, una felicitación, doctor, por todo el reconocimiento que le tengo en este tiempo que hemos compartido en el departamento y que formo parte también del área de criminología, y pues es una invitación
invitación a que todos sus alumnos sigan, como decía el doctor, sigan sus pasos y que también se animen a abordar desde otros sentidos, desde otras disciplinas, desde mucho trabajo que hace falta por hacer en la criminología, y enhorabuena por esta segunda edición. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, doctora Carolina. Y bueno, por último, no menos importante, tendremos el gusto de escuchar al autor de la obra. Bienvenido. Buenas noches a todos. Primero quiero agradecer la asistencia no obligatoria de todos los alumnos, no fraccionada, de mis alumnos de criminología, de derecho, obviamente el comité directivo de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Criminología. Están aquí dos presidentas, una presidenta ya saliente, a mis compañeros investigadores, Alfonso Partida Caballero, profesor Ciénega. También, obviamente, agradecer la asistencia de mi amigo Montalberti, coordinador de seguridad. Seguramente Esteban de Meco le puede servir. Lo reconocimos en el congreso pasado, no sé si lo recuerdan, porque él acuñó el tema de sendero seguro y ha aportado muchísimo a la criminología ambiental y sobre todo a la prevención de la victimización. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí en Montalberti. Yo soy de una familia numerosa, somos casi 25 miembros de familia, entre hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas y ya los novios de las sobrinas y un sobrino nieto que ahí lo presumo en las redes sociales. Pero por lo pronto quiero saludar a mi hermana que viene aquí en representación de esa familia Barba, que por cierto también fue mi alumna, una alumna muy brillante. Y siendo mi alumna yo la agarraba carrilla y le dejaba mucha tarea y le preguntaba, no pasaba desapercibido. Bueno, también quiero agradecer infinitamente la presencia de Pepe José Zaragoza, que lo que nos conocemos, Eduardo. Pepe es un gran amigo, es una persona muy sencilla, pero quiero decirles que fue rector de la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Como él dijo, es moreliano. Él representó una universidad de la seguridad en Nuevo León, ¿sí? Fue representante por 6 años, llevó hasta introdujo la formación de los policías a nivel de maestría y de doctorado, de manera brillante. Es un investigador nivel 1, nos conocemos desde hace el 2006, ya casi tengo 20 años en aquella universidad. Además, fue subdirector de criminología, porque la Universidad Autónoma de Nuevo León se divide la Facultad de Derecho y Criminología, y él fue el llamado pues director de criminología. Él tiene una gran experiencia en temas de penitenciarismo, ¿sí? Que por cierto ahí está Mariño, que se está formando en el tema del penitenciarismo, y él es discípulo de uno de los grandes y brillantes penitenciaristas del siglo XX, que todavía contamos con él. Y obviamente, como ustedes lo pudieron notar, pues ahí aprovechamos pues esa alegría que nos da el departamento, la presidenta de la Academia de Ciencias Jurídicas, que siempre anda por ahí. Nos dije, oye, por favor, ¿podrías dar unas palabras a esta? Es la presidenta plenipotenciaria, ya lleva 4 años consecutivos siendo presidenta, ¿no? 6 años ya como presidenta. Y bueno, pues le pedí que diera algunas palabras y revisara esta segunda edición, porque la primera edición la hicimos por el Centro Universitario del Norte, que lo dirigía el rector Mejía Pérez, Gerardo Mejía Pérez, y hicimos una alianza con una universidad brasileña, con el ITE, con el Instituto de Estudios de Bauru, Brasil, donde tenemos ahí un convenio y tenemos muchos años viendo con ellos, y fue la primera edición como sacamos la edición del Bademecum. Obviamente participaron alumnos y alumnas, ¿sí? Y siempre dejo patente en las presentaciones. Ahora no las veo aquí a las niñas, pero también quiero reconocerlas
las personas que trabajaron. Es muy importante para nosotros, los investigadores, los profesores, los que nos dedicamos también a la investigación, como ese club del Sistema Nacional de Investigadores, pues tener obra publicada. Y obviamente esto nos vale para mantenernos y sobre todo es un aliciente para crear, para formar, para poder aportar conocimiento que pueda ser obviamente práctico en la vida pública. Y por eso a mí yo me siento muy orgulloso que la editorial Tirando Blanco pues acoja estos pensamientos que tenemos y que es muy difícil publicar, y obviamente esta editorial es una editorial monumental, como dice mi compañero y amigo Pepe Zaragoza en Iberoamérica. Yo les decía el otro día que compré un libro. Para nosotros es muy importante que nos citen quién nos lee, ¿no? ¿Quién nos lee? Y esas citas es oro molido para nosotros, porque eso nos da puntos para poder mantenerte en el sistema nacional, pero sobre todo ese impacto que tú dejas en la rúbrica, en los libros, pues se pueda extender. Compré un libro, me traje un libro de España, y leyendo el libro pues vi que estaba citado mi nombre, ¿no? En una cita de este libro maravilloso que aquí lo venden. Se llama Criminalmente, se llama este libro, es de la editorial Ariel. Si lo quieren comprar, es un buen libro sobre criminología. Después de comprar y se ganen un punto más en su calificación. No se crean. Y ya está cerrado el show, ya subí las calificaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí están presentes dos personas que han trabajado han estudiado y han aportado conocimiento. Estoy hablando de Álvaro Fernández, el secretario de la división que está por ahí, que siempre me ha acompañado en los momentos buenos y malos, y ahora él está citado en este pequeño Vademécum, y obviamente le va a valer cuando quiera participar en el Sistema Nacional algún día. Igualmente a la doctora Claudia Navarro, que conjuntamente ella hizo una tesis muy interesante sobre la ofendícula. Es un tema muy novedoso en México, que tiene que ver con esas defensas que tiene la ciudadanía para evitar robos, para evitar que la gente se meta a sus casas. Se llama la ofendícula, y que hizo una tesis de maestría y de doctorado, y que le valió pues aquí la cita también. Entonces es muy importante que ustedes consideren que pues la literatura criminológica de por sí es muy escasa, y que la editorial Tirando Blanco nos abre las puertas, pues para nosotros es una maravilla. Es una maravilla porque también nosotros en este pequeño Vademécum, ¿sí?, nosotros podemos aportar muchísimas cosas que tenemos en la mente. Yo recuerdo uno de los conceptos que están aquí, el beso lascivo, que yo tenía un compañero en criminología que era colombiano, un chico que tenía los labios muy gruesos, y besaba a las compañeras cuando las saludaba. Era un doble beso. Bueno, esta editorial es española, es valenciana, y en España se saludan de doble beso, y mis compañeras lo rechazaban al compañero. Entonces ahí se me ocurrió pues el beso lascivo. Y así hay muchas referencias, muchas acepciones, muchos conceptos que a través de mi vida como criminólogo, como profesor, como persona común, pues las vertimos allí y las construimos a partir, como dice José, a través de una línea editorial que tiene que ver con citas de jurisprudencia, de diccionarios, de doctrina, pero también sobre opiniones, ¿no? Por ejemplo, Corazón Roto, quien me ayudó a hacer este concepto fueron dos jovencitas que alguna vez en su vida pues les rompieron el corazón, ¿no? Porque se vieron defraudadas en el amor, y así construimos este concepto. Hay otro concepto muy interesante, todos son muy interesantes y sobresalientes, lo dice el autor, espero que confíen en mí, que se llama victimalística. Y ya es un compromiso que tenemos que hacer esta pequeña introducción o este pequeño libro sobre victimalística, que nosotros lo acuñamos, y que el profesor Rodríguez Manzanera, que es el criminólogo de México y de Latinoamérica,
me preguntó, me dijo, oye, ese tiene una falta de ortografía. Pues fíjese que no, porque es la criminalística aplicada a la víctima, sobreviviente y no sobreviviente. Y de ahí pues nace lo que ustedes ya vieron, y muchos ya vieron en clase, que es la victimalística. Y de esa manera estas ideas se transforman en productos como este pequeño vademecum, que seguramente les va a servir, una para aumentar su calificación y la otra para aumentar su conocimiento, ¿sí? Y solamente agradecer a cada uno de ustedes, verdaderamente de corazón se los digo. Yo les dije a mis alumnos que tenían que venir, pero que viven la feria. La feria, Pepe no conocía la feria. La feria es la más importante en Iberoamérica. Ayer estuvimos platicando con un editor uruguayo que tiene 22 años viniendo aquí, 22 años viniendo. Dice que es una maravilla. No hay otra feria. Quienes conocemos ferias en México, en Europa, no tiene el alcance que tiene nuestra feria. Por eso yo los invito a que recorran sus pasillos, a que compren libros, a que vivan la fiesta de la literatura del libro. Seguramente, como dice, Cervantes decía que no hay un libro malo. Por eso yo creo que mi libro pues, no es malo. Agradezco muchísimo su atención, su tiempo. Y bueno, yo dejaré aquí si quieren aportar una última, no sé si tenemos tiempo. Bueno, gracias pues. Al contrario, doctor, gracias a usted, reitero, por la confianza depositada en Tirán. Les invitamos a seguir disfrutando de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y si ustedes así lo requieren, y el doctor creo que está muy dispuesto de poderles firmar incluso el vademecum, está a la venta aquí en el stand. Gracias, excelente tarde. Ahí vive el Termini, ¿ya?